nosotros más o menos, ¿no? Números tiene su dificultad y estoy intentando avanzar, pero la verdad es que el contenido que tiene cada capítulo es tremendo. Si queréis seguir profundizando en el libro, porque si no, no íbamos a terminar nunca si voy por cada detalle, tenemos estos dos libros de números de andamio. Se lo podéis encargar a Amalia y Amalia los puede pedir. Todos los que lo pidáis, así lo pide todo junto. Tenemos este número de Raymond Brown y este de un local de aquí, David Galcerá, y son bastante buenos, así que os animo a hablar con Amalia si queréis seguir profundizando en este libro. El libro de Números es la explicación de por qué Dios saca al pueblo de Egipto y 2 semanas después ya no están conquistando la tierra prometida. ¿Por qué este retraso 40 años dando vueltas? Esto es el libro de Números. Nos explica específicamente qué es lo que había pasado. Y principalmente lo que había pasado lo vimos en el capítulo anterior de Números, que el pueblo no quiso obtener lo que Dios les había provisto para ellos. La razón de que estuvieran 40 años dando vueltas es que Dios no fuerza a las personas a recibir lo que no se merecen y muchas veces, si se empeña, les deja recibir lo que sí se merecen. No se merecían la tierra, sí se merecían la esclavitud, el castigo, y eso es lo que recibieron, la muerte en cierta forma. Israel no había trabajado para conseguir la tierra prometida. Ellos no tenían ni la fuerza, ni el valor, ni tenían la capacidad bélica, ni de salir de Egipto, ni de conquistar Canaán. Canaán había sido conquistado anteriormente por diferentes pueblos fuertes, valerosos y tremendamente fieros que llevaban en la tierra ya algunos cientos de años. Estas personas realmente llegaron a la tierra, llegaron al premio y no quisieron recibir lo que no se merecían. Así que están 40 años en una marcha funeraria donde la siguiente generación es preparada por Dios para así alcanzar aquello que Dios les había prometido y que tampoco se merecían, pero que sí lo iban a recibir como un regalo. Así que Dios se dirige a esta nueva generación, a los de 20 años para abajo, y lo que está intentando es animarlos. Qué importante es que la siguiente generación llegue mucho más lejos que nosotros, ¿verdad? Esa es nuestra oración para nuestros hijos, ¿verdad que sí? Que queremos que lleguen mucho más allá de donde nosotros hemos podido llegar. Pues Dios está reeducando durante 40 años a esta nueva generación y para hacerlo los anima. La moral estaba bajísima. Ahora les han dicho que tienen que estar 40 años dando vueltas en el desierto. Y como todo buen líder, cuando la moral está baja, ¿qué hace el líder? Subir la moral. ¿Y cómo lo hace? Les pone delante la zanahoria. Les pone delante la meta. ¿Qué es lo que van a conseguir? ¿A dónde van a llegar? Versículo 2 del capítulo 15. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que os doy, faltan 40 años, pero el premio sigue ahí. Lo vais a conseguir cuando hayáis entrado. No dice si lográis entrar o si vuestros hijos lo consiguen o cuando posiblemente lo hayáis conseguido, sino cuando hayáis entrado, como agradecimiento, grandes titulares. Esto a ellos les suena como una gran noticia. Me ofreceréis con vuestros animales que ya tenéis una ofrenda vegetal, harina, aceite y vino. ¡Yuhu! A nosotros nos suena simplemente como otra regla más pesada de las ofrendas que tienen que dar el pueblo. Y como lo extiende tanto y se van explicando, pues a nosotros nos suena como otra regla más. Si Dios nos lo tuviera que decir ahora para
intentar entender más o menos la reacción o lo que estaba oyendo el pueblo con este capítulo, nos tendría que decir el Señor algo así. Cuando cobréis este boleto ganador del Euromillón que os estoy regalando, me ofreceréis con vuestras fiestas y banquetes caviar y champán. ¡Yujú! Ahora sí, ¿no? Ahora decimos, ¿os importaría si alguien te regala un boleto ganador, agradecérselo con algo del banquete de celebración? ¿Te animaría a esto? ¿Te traería? ¿Qué harías tú? Pues ellos estarían, obviamente, contentos y saltando. Porque fíjate, las ofrendas que Dios les está pidiendo no son ofrendas de pastores nómadas, un poco de leche, un carnero, son ofrendas de agricultores sedentarios, harina, aceite y vino, productos de granjeros sedentarios que plantan grano, olivo y crecen viña. Este es el mensaje de Dios. No os desaniméis. Esto es lo que tenéis delante y lo vais a conseguir. Tierra para cada uno en abundancia, ciudades fortificadas. Vais a coger, vais a heredar pueblos enteros, olivares, árboles frutales, viñas. Así que añadiréis a vuestro ganado producto de la tierra para celebrarlo y agradecerme. Porque esta tierra, la cual no trabajasteis, nos dice en Josué 24, ciudades que no edificasteis, en las cuales moraréis, y las viñas y olivares que no plantasteis, comeréis. Estáis 40 años dando vueltas, pero mirad lo que os espera. Quiero que estéis dando vueltas, quiero que estéis caminando conmigo, sabiendo qué es lo que os espera. Y cuando lo podáis sacrificar, cuando me podáis ofrecer estos productos de la tierra que ahora no tenéis, pero los tendréis, será para mí olor fragante. Olor fragante es ofrenda aceptable, algo que, imaginaos una buena barbacoa, aquí los que os gustan las barbacoas como a mí, con pan recién hecho, vino. Se me está haciendo hasta la boca agua. Eso es lo que le está diciendo a Dios al pueblo. Cuando consigáis lo que tengo para vosotros, esto va a ser algo agradable para mí. La palabra incluso puede significar relajante, es decir, cuando os consiga meter como os quería meter, hasta yo me relajaré un poco. ¿Crees que les sirvió de ánimo? ¿Verían estos 40 años de otra forma? Porque ellos solo tenían que hacer las matemáticas. Lo que le estaba prometiendo Dios no era algo descabellado. Esta generación de 20 años para abajo habían visto rocas húmedas, mares secos, desiertos con sombrilla por la noche y sombrilla por el día y estufa por la noche. Telemaná, conexión directa con el mismo Creador. Y ahora Dios les dice, vosotros conseguiréis esta tierra. Solo tenían que hacer las matemáticas. Estamos viendo cosas increíbles. Dios nos lo promete, nos lo dará. Esa tierra que el Señor de la tierra se la quería dar a ellos, aunque no se la merecían porque no la habían trabajado, para desocupar la tierra de gente tremendamente corrompida que estaba corrompiendo la tierra. Y todo esto increíble, iban a heredar un país. Le está diciendo, vas a tener 40 años de desierto, pero ¿sabéis cuál es la meta? Cuando algunos pasamos por el desierto, tenemos que enfocarnos ¿en qué? En la meta. Porque Dios tiene una meta para nosotros increíble. Dios tiene algo para nosotros maravillosa. Y esto es la vida cristiana. Hemos vivido un cúmulo ininterrumpido de un milagro asombroso y sobrenatural que es poder relacionarnos directamente con Dios. Esto lo experimentamos desde el minuto cero que invitamos a Dios a nuestras vidas. Dime qué otro milagro es más increíble que poder tener relación directa con el Creador del universo. Me sano de una enfermedad, milagro. Me cojo el trabajo de mi sueño, milagro. Mi hijo se hace presidente de la Comisión Europea Mundial, de Europea. Mi perro gana el concurso de Pekinés del año.
si no te puedes relacionar con el Creador, tu vida al final siempre estará vacía. Siempre habrá una pregunta, siempre habrá un hueco en tu alma que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Creador? ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está aquel que me creó? Siempre va a haber un hueco en tu alma enorme. El milagro continuo de ser cristiano es lo más increíble que pueda existir en esta tierra. Y porque lo hemos vivido, sabemos que la meta será maravillosa. Nuestra meta será Dios mismo. Poder verlo cara a cara, poder relacionarnos con Él para toda la eternidad. Vivir una vida cristiana pensando en la meta le quita un poco de altruismo a nuestra vida, le quita que Dios te ponga la zanahoria allí, el premio, le quita un poco de vivir el día a día solo por amor a Dios. No, porque lo vivimos por amor a Dios y además sabemos dónde estamos llegando, porque Jesucristo mismo murió y lo soportó precisamente por eso. Hebreos 12, 1 al 2. Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por verte a ti y a mí limpio de pecado y restaurado, Él se subió a esa cruz. Por verte a ti y a mí restituidos en su familia, con un futuro eterno, Él hizo que lo subieran a la cruz. Por poder hablar siempre contigo y conmigo, estaba delante de Pilato y no abrió su boca. Por escuchar nuestra alabanza y agradecimiento continuo, enrabietó al sumo sacerdote y le dijo, yo soy divino y me verás volver en las nubes. Desde el momento que le dijo eso, ¿qué estaba haciendo Jesús? Firmando su sentencia de muerte. Por poder amarnos eternamente, no fulminó al que lo azotaba, ni desintegró al que lo desnudaba, ni destruyó al que lo golpeaba. Por tener nuestra amistad y llamarnos amigos, se subió a la cruz, murió y como dice el texto en Números que la ofrenda es quemada. En hebreo, subida verticalmente. Jesucristo se subió verticalmente a la cruz y murió allí por ti y por mí. Y resucitó y subió allí por ti y por mí. Y si entonces nos dice Hebreo que se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo fue como el vino de este texto, libación, fue libado. Libado significa derramado. Cuando tú tienes harina, la derramas, miras el cacharrillo, el container o lo que tengas, siempre va a haber harina. Cuando tú coges un líquido, ¿qué hace? Si esperas lo suficiente, se derramará hasta la última gota. Esto era la ofrenda de libación. Era el significado de derramar hasta la última gota. Jesucristo fue el olor fragante para Dios, el sacrificio, porque derramó hasta la última gota por ti y por mí. Todo su ser derramado para que tú y yo estemos eternamente con Él. Y esto mismo fue la forma en que Pablo vio su vida cuando estaba a punto de ser asesinado, de ser ejecutado, porque yo ya estoy para ser, literalmente dice, libado. Ya yo estoy para ser derramado hasta la última gota y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esperando esta gran recompensa, esta gran lotería universal, recibiremos todo lo existente y a quien recibiremos como el gran premio es al mismo Dios. Esto nos ayuda en nuestro desierto. ¿Por qué tomar la decisión correcta? ¿Por qué vivir la vida cristiana y negarme
los pecados que me llama el cuerpo? ¿Por qué ayudar a los demás? ¿Por qué ir la milla extra para hacer algo? Porque vemos un premio increíble en el que Dios nos lo dará absolutamente todo, porque se dará Él mismo a nosotros. Gloria a Dios. Amén. Vamos a las ofrendas. Las leemos y lo que vemos aquí es una ofrenda normal, una décima, unos 4,5 litros de harina, un cuarto, 1,8 litros de aceite y 1,8 litros de vino, para una ofrenda más pequeña. Para una ofrenda más grande, pues más harina, 2 décimas, más aceite y más vino. Para un novillo que es más grande, 3 décimas de harina, medio de aceite y medio de vino. Es decir, hay una proporción entre lo que se va a sacrificar y la ofrenda vegetal que se da a partir de ahora. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos sacar de esto? Primero, que Dios siempre te pide todo de forma equilibrada. Nunca te pide lo que Él no te ha dado antes. ¿De verdad tengo que dedicar cierto tiempo a servir a otros, a los demás? Pero es que si te ha dado la vida entera, no es una pregunta, es un agradecimiento, un privilegio que tú tienes. ¿De verdad tengo que dar a la India? No es una pregunta, es que te lo he dado todo. Solo es un pequeño agradecimiento que tú tienes. Él siempre te da, Él siempre te pide de lo que ya te ha dado 10 veces más. Tú solo estás dando una parte, yo solo estoy dando una pequeña muestra. Dios siempre te da más de lo que hubieses imaginado y Dios nunca te pide más de lo que realmente puedes dar. Siempre es una pequeña proporción de lo que Él ya te ha dado a ti. Te ha dado un rebaño, tú ofreces un cabrito. Te ha dado una era, tú ofreces un pan. Te ha dado un viñedo, tú ofreces medio litro de vino. Y otro principio que podemos ver aquí es que, en realidad, ¿por qué pide más aceite y harina para hacer el pan, la torta, y más vino mientras más grande sea la comida? Fui una vez a una casa de hermanos que te daban el vino al final de comer. Comían sin líquido porque dice que era mejor para el estómago. Ahora, yo estuve toda la comida esperando que me sirvieran, me estoy hasta atragantando, que me sirvieran el líquido, ¿no? ¿Qué es lo que está poniendo aquí Dios? La cantidad suficiente de pan y vino. El que come sin pan está pecando, que lo sepáis. Son bromas, son calorías innecesarias, le llaman ahora, ¿no? Suficiente pan y suficiente vino para que puedas comer, disfrutar de lo que le estás ofreciendo a Dios. Porque menos el holocausto, que se quemaba de forma completa, la palabra es que lo quemabas con forma completa, que quiere decir que toda tu vida es para Dios. No hay una parte de tu vida que te la puedes guardar para ti, una zona, algo que tú... No, todo es para Dios. El resto de ofrendas, siempre había una parte que lo disfrutaba. El sacerdote, el representante de Dios o representante del pueblo para Dios, tú y tu familia con quien venías. ¿Qué es lo que estaba montando Dios para ti? Un banquete, una fiesta, donde hay vino, pan y un buen asadero, hay una fiesta, ¿verdad? Dios lo que te estaba diciendo es, te doy un regalo y no solo un regalo, sino que quiero que festejes conmigo, que comas conmigo, que tengas un banquete conmigo. Y mientras más me ofreces a mí, más disfruta el resto contigo y más disfrutas tú. Mientras más le ofreces a Dios, más disfrutas tú. Mientras más tiempo le das, al final más disfrutas tú. Mientras más le ofreces, al final más lo disfrutas tú. El principio es claro. Todo lo que le ofrecemos a Dios es una fiesta continua. Nos hace bien, nos hace relacionarnos con el ser que te lo ha dado absolutamente todo. Y ofreciendo comida, ofreciendo un banquete con su pan y su vino, estaban siendo conscientes de que Dios no era simplemente una fuerza. ¿A la fuerza se les alimenta? No lo necesitan. Que Dios era un ser personal, que un día tendría un banquete contigo y conmigo. Estaban
profetizando de alguna forma, estaban haciendo actual lo que iba a pasar 1800 años después, donde Dios se hace hombre y come con nosotros, y come en un banquete, y resucita, ¿y qué le hace a los discípulos? Una barbacoa con unos pescados. ¿Y qué nos dice que haremos con él? ¿Qué tomaremos de nuevo? El fruto de la vid lo tomará con nosotros y tendremos el gran banquete del Cordero. Disfrutaremos todo lo físico y todo lo espiritual. Dios nos estaba diciendo en este texto aquí, a través de todas estas sacrificios, a través de todas estas libaciones, a través de todas estas ofrendas, un día yo comeré contigo. Amén. ¿Con qué tipo de ofrendas se ofrecían entonces la ofrenda vegetal? El pan y el vino. Os estoy encarrilando ya al final de la predicación. El pan y el vino. ¿Con qué ofrendas se ofrecían? Lo veis en el texto. Ofrenda, holocausto, sacrificio, voto especial, ofrenda voluntaria y fiestas solemnes. Es decir, con todo. Con todo me ofreceréis este pan y este vino. Y dejadme que os lo explique al final. Vamos a la parte como negativa, a la parte en la que nos habla de cómo sacrificar para aquellos pecados que son en los dos extremos, los involuntarios y los que se hacen por soberbia. Hay tres clases entonces de pecados. El más leve, en cierta forma, nos habla aquí de los involuntarios, de lo que hicimos como comunidad o como individuo. Si vemos en el Antiguo Testamento es maravilloso como la comunidad y el individuo, los dos son importantes. En las comunidades donde lo principal es la comunidad, el individuo se desaparece, se frustra. En las comunidades que somos súper individuales, nos frustramos y nos desaparecemos por soledad, por falta de comunidad. En la Biblia siempre aparece este equilibrio perfecto en Dios. Individuo, comunidad. Lo que hacemos como individuo y comunidad involuntariamente, desde que nos damos cuenta que hemos hecho algo, ¿qué hacemos? Pedimos perdón y sacrificamos al Señor. ¿Vale? Y el Señor nos asegura que nos perdonará. Es una promesa en el que seremos perdonados. Versículo 28. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante del Señor, le reconciliará y le será perdonado. En Dios no hay duda. No vendrá un terremoto y diré, a lo mejor no he sido perdonado. O me viene una enfermedad y digo, es que a lo mejor no he sido perdonado. O estoy en el lecho de muerte, muerto de miedo. Cuando estaba en Marruecos me decían que era muy común morir llorando y gimiendo por la duda de si Dios me habrá perdonado. En Dios tenemos la seguridad absoluta que nos dice, tú ven a mí con un corazón arrepentido y serás perdonado. Cualquier pecado que tú vengas a mí será perdonado. Si son los involuntarios, pues te lo perdonaré con más razón. Lucas 10:12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Si nos habla de que unos castigos son más tolerables que otros, es que hay unos pecados peores que otros. Siempre se nos ha dicho que todos los pecados son iguales delante de Dios, ¿sí o no? Sí, pero no. Sí, porque todos los pecados te separan de Dios. No hay, delante de un Dios absolutamente santo, no cabe ningún pecadito blanco, venial. No, todo te separa de Dios. Pero para Dios, depende de lo que hagas, según Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No recibirá el mismo castigo Hitler que la abuela de mi abuela. Así que Dios dice, los involuntarios, perdonados seguro. ¿Qué pasa? ¿Que si haces algo voluntariamente no será perdonado? Número 5 ya nos habla de los pecados que son voluntarios. 5:8. El hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Señor y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará
enteramente el daño. Versículo 8. Además, presentará al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, por el cual hará expiación por él, pagará la deuda. Es decir, los voluntarios se pagan, los involuntarios, perdón. Los voluntarios también. Todo pecado que se comete contra tu hermano, contra el Señor, puedes pagarlo. Y hay uno que no se puede pagar, que es el de soberbia. Vamos al de voluntario. Vamos a ver, dices tú, ¿cómo puedo diferenciar el pecado voluntario que Dios perdona y el de soberbia que no? Los involuntarios, Dios te comprende perfectamente. Lo hiciste sin ni siquiera saber que estabas pecando. Yo le digo a Dios, muéstrame los involuntarios poco a poco, no me los muestres todos juntos, ¿vale? Porque estoy siempre haciendo cosas involuntariamente. Digo, cada día muéstrame uno porque si no me hundo, ¿no? Los voluntarios. Vamos a ver, por ejemplo, la historia de Manasés. Manasés en 2 de Crónicas 36. Os lo resumo más o menos. Manasés viene de su padre anterior que restituyó el culto a Dios de forma propiamente dicha. El que hace se rebela, no sigue a su padre, sino sigue a su abuelo y a su otro abuelo, llena el templo de Dios de imágenes de toda la clase de ídolos de la época y del cielo, que representaban las cosas del cielo, mete dentro mismo del altar del lugar santísimo un ídolo, hace que todo el pueblo adore a ídolos, es un gran fan del horóscopo, de la adivinación y de todas estas cosas, pasa a sus hijos por fuego, decimos, porque Dios permitió o pidió que que conquistaran esa tierra si ya habían gente viviendo. Esta gente lo que hacía era, primer hijo, al fuego. Si construías una muralla, enterrabas a uno encima de la muralla para que Dios te lo protegiera. Si construías una casa, pues uno debajo de los cimientos de la casa. Él pasó a sus hijos por fuego. Qué barbaridad, ¿no? Hoy se abortan niños hasta con 3 meses. Se ha hecho toda la historia de la humanidad. Así que viene Babilonia, se lo lleva, arrasa, está en Babilonia esclavo y mira lo que pasa. Mas luego, versículo 12, fue puesto en angustia, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, su reino. ¿Se merecía el perdón? No. ¿Lo perdonó Dios? Sí. Tienes que buscar mucho para encontrar uno peor que él. Y Dios no solo te lo perdona todo, sino que cuando te perdona te transforma. La Biblia no solo es un espejo en el que te miras y ves tu fealdad o tu fallo, sino que te embellece. ¿Comprarías el espejo? Yo me pondría pelo rápido. La Biblia no solo te dice el fallo, lo malo que estás haciendo que eres, sino que encima te transforma. Manasés, 2 Crónicas 33:13. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa del Señor y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar del Señor y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen al Señor Dios de Israel. Dios lo perdona absolutamente todo. Le está diciendo al pueblo, a los de 20 años para abajo, da igual lo que hayan hecho a tus padres, que yo lo he perdonado y vosotros iréis a la tierra prometida. Pero no seáis como vuestros padres, porque yo lo perdono absolutamente todo, menos... Está un hombre en sábado recogiendo leña, lo ven que está recogiendo leña, estaba expresamente prohibido recoger leña, hacer ningún trabajo en sábado, es decir, ellos vienen de trabajar 24/7, Dios les da un día de reposo y uno recoge leña y le preguntan a Dios, ¿qué hacemos? Van al tribunal más alto que existe, que es Dios, y Dios dice, muerte. Es la única vez que vemos que Dios dice esto, pero lo dice, muerte. ¿En serio?
por recoger leña en sábado. Hemos visto a Manasés que hacía barbacoas con sus hijos y este coge en sábado, recoge leña y lo matan. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algo tiene que estar pasando. Este es el ejemplo del pecado imperdonable. Números 15, 30, 31. Mas la persona que hiciera algo con soberbia. Aquí la clave es la soberbia. Soberbia en contra de Dios, porque la palabra original significa mano en alto. Mano en alto, dice que Israel salió de Egipto con mano en alto, es decir, en guerra. Y mano en alto es una forma hebrea de decir, te ataco, te voy a atacar, te doy un puñetazo, o también es la palabra que utiliza cuando levantas una espada, una piedra, etcétera, etcétera. Es decir, más la persona que hiciese algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Estoy en Irlanda, una época que estoy dando clases en un instituto. Instituto, ¿sabéis la edad más o menos que es, no? Es una edad preciosa, maravillosa, de cambios y de empujar las barreras. Y entonces en Irlanda había una política en esa época, por lo menos, en el que había contacto cero con el alumno. Tú no lo podías ni siquiera rozar, ¿vale? Contacto cero, para prever cualquier acusación, contacto cero. Entonces había un chiquillo que me estaba dando la vara, pero levántate y vete a la directora. Y el niño se me planta y me dice, no me da la gana. Levántate y vete a la directora. ¿Qué vas a hacer? Me está retando directamente porque no lo puedo tocar. No sé si os contaron lo que hice. Bueno, os lo cuento. Cogí su mochila, se la puse, se la enganché y el niño voló. La mochila voló. El niño estaba pegado a la mochila. Por eso me di cuenta que no podía ser profesor y soy pastor. ¿Vale? Entonces, esto es un ataque directo a Dios. Le está diciendo a Dios, ¿qué vas a hacer? Tú has dicho expresamente, no recojas leña. Acaban de pasar una guerra que acaban de perderla. Están viendo que Dios es realmente poderoso. Y Él, delante de la gente, coge leña. Le está diciendo a Dios con brazo en alto, ¿qué vas a hacer? Eso es soberbia. Es un ataque a Dios directo diciéndole, venga, atrévete a ver si eres realmente Dios. Es atacar al que te está salvando del agua. Es estar enchufado a una máquina que te está dando oxígeno y tirar del cable. Es el pecado imperdonable. Algunas traducciones dicen el que peca con blasfemia. Mateo 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Dios lo puede perdonar absolutamente todo. No hay pecado posible que tú hagas que Dios no tenga el poder y la capacidad y la voluntad de perdonar. Pero si vas directamente en contra de Él, si vas, en este caso de Mateo, es diciéndole a Jesucristo que es demoníaco, si vas en contra directamente del que te quiere salvar, lo que estás haciendo es suicidándote simplemente. Estás despreciando la vida misma. Y esto es tremendamente importante, porque Dios se hace hombre en la cruz. Se sube una cruz después de ser torturado y te está diciendo, venir a mí es la única forma de salvaros. Creer en mí es la única forma de tener esperanza. Ser limpiado por la sangre que estoy derramando es la única forma
de ser perdonado, si tú lo desprecias, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si tú te plantas delante de Jesús sabiendo lo que ha hecho y simplemente dices, me da igual. Da igual lo que hayas hecho, yo voy a vivir mi vida como me da la gana. Lo que estás haciendo es despreciando a Dios mismo y el inmenso esfuerzo que hizo Dios por hacerse como tú y como yo, para vivir una vida perfecta y morir por ti y por mí. Y en esta mañana, si te lo estás pensando, piénsate lo que estás haciendo. Piénsate que Dios te ha amado infinitamente y tú le estás diciendo no a la vida. Suena eslogan político, pero esta es la verdad. Si desprecias a Jesucristo simplemente, le estás diciendo no a la vida. Te estás suicidando para la eternidad. Así que Dios le dice, mira el futuro que tenéis, pueblo. Cualquier cosa os lo perdono, pero no os rebeléis contra mí, porque tengo un futuro precioso por vosotros. Así que vestíos con borlas para recordaros todo el tiempo quiénes sois. Vestíos con estas borlas de color azul para que cada vez que os miréis, os veáis unos a otros, veáis exactamente quiénes sois. Es como llevar el pescadito en el coche, ¿no? Yo no lo llevo, ¿sabéis por qué? Porque a veces me suelta un semáforo. ¿Y el pescadito qué? Era un privilegio vestirse como judío y le decía a todo el mundo quién era, se lo decían a ellos mismos, pero también tenían una responsabilidad tremenda. Estaban vistiéndose como el pueblo de Dios. ¿Sabes de dónde se sacaba ese azul? Ese azul de esa época. Os lo voy a decir. Ese azul violeta, no sabemos exactamente, era el color de la realeza, porque solo la realeza podía permitirse ese tipo de tinte que se extraía de la glándula del caracol Mures trunculus, que se encuentra en aguas poco profundas frente a las costas del norte de Israel y el Líbano. Para hacer 1,4 gramos de tinte se necesitan 12.000 caracoles. Esas borlas y esos cordones, esos sísits que se llamaban, lo llevaban solo los reyes y el sacerdote. ¿Qué le estaba diciendo Dios a su pueblo? Es como si todo el país se vistiese de Emporio Armani. ¿Por qué? Porque esa nación era una nación de reyes y sacerdotes. Era la nación, en su mente, en números, solo podían pensar que se estaban vistiendo un poco como el sacerdote. Ellos eran santos para Dios también, no solo sacerdotes, sino todos. Pero después se nos añade que esta nación, que la iglesia de Dios, que el Israel espiritual que somos nosotros, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Qué hacemos con las borlas? Como con el pescadito. ¿Qué anunciamos? ¿Qué le estamos diciendo al mundo? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Se le recordaba a esta generación que tenían un futuro increíble y que eran una nación santa, era una nación apartada, era una nación de reyes, de príncipes para el Rey de Reyes, que era Dios. Y eso es precisamente lo que nos dice Dios en esta mañana. Tú eres príncipe en este universo. Tú eres lo más valioso que existe, eres más valioso que todo el universo junto, porque yo vine a morir por ti. Así que concluyo. A partir de Números 15, no antes, solo a partir de Números 15, toda ofrenda animal tenía que ser acompañada por pan y vino. ¿Sabéis dónde llego, no? Santa Cena. ¿Qué es lo que tomamos? Pan y vino. El pan estaba literalmente ligado al cuerpo y el vino literalmente ligado a la sangre. Era el acompañamiento total, pegado, permanente. No existía un solo sacrificio, un solo sustituto animal que no llevase consigo el pan y el vino. Nosotros tomamos el pan y el vino. ¿Qué nos falta? El Cordero que vino a quitar el pecado de este mundo.
nosotros no comemos cordero porque el cordero estuvo en la cruz una vez y para siempre. Y cada vez que tomamos el pan y el vino, recordamos que el cuerpo de Cristo fue sacrificado y su sangre nos limpió, pero que nos falta algo. El cordero que fue sacrificado. Ya nosotros no comemos la carne, porque ese sustituto fue presentado en la cruz una vez para siempre. Cada vez que nos acercamos al pan y al vino, nos acordamos que aquí falta algo, pero en realidad no falta nada, porque Dios está allá como el Cordero eterno, en los lugares celestiales, sustituyéndote a ti y a mí. Oremos. Dios, gracias porque te disfrutamos desde ya. Gracias, Señor, porque no solo te disfrutamos desde ya, sino que saborearte ahora nos asegura que cuando estemos delante tuya, Señor, podremos disfrutarte de forma plena, Señor. Gracias porque el premio es inimaginable, porque la herencia es incorruptible, porque tu amor es infinito. Gracias, Señor, porque andamos en esta vida mirando lo que nos espera y no pasamos por esta vida ignorando o queriendo pasarla, sino que la vivimos plenamente día a día sabiendo que al final te tendremos a ti. Señor, ayúdanos a llenarnos de recordatorios de quiénes somos. Señor, ayúdanos a vestirnos de una forma que nos recuerde quiénes somos, a hablar de una forma que nos recuerde quiénes somos, a pensar de una forma que nos recuerde quiénes somos, a hablar con los demás, a expresarles, a comprar, a ofrendar, a hacerlo todo de una forma que nos recuerde quiénes somos, que somos príncipes y sacerdotes para ti para siempre, Señor. Te bendecimos por ello en esta mañana y te pido que si alguien no te conoce, que no te desprecie, que no suba su mano contra ti, que no te dé la espalda, sino que se humille en esta mañana y diga: Dios de los cielos, ven a mi vida. Dile algo en tu corazón a Dios en esta mañana. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón absoluto. Si alguien no te conoce, Señor, que diga en esta mañana: ven a mi vida, Dios, cámbiame y transfórmame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.